Vamos a volver a empezar para quienes estén repitiendo este directo y no tengan ni idea de qué está pasando. Queridas, queridos, querides, hoy estuve contestando una encuesta que me hizo una chica sobre consumo de Voice Love en México y había preguntas, éramos fantasmas, dicen. Había varias preguntas que se me hicieron muy interesantes acerca del BL, del mercado del Voice Love, pero principalmente como las iba yo contestando sobre la marcha, es decir, no las leí antes y las contesté, sino que iba yo leyendo y contestando, pues surgieron varios temas que me parecían como dignos de exploración y que generaron, ya sabes, como ramificaciones en mi cabeza, porque si has escuchado mi podcast, sabrás que divago demasiado. Entonces, eso es lo que pasó durante la entrevista, así que quiero venir a divagar hoy aquí. Y uno de los temas fue el de la complejidad del BL. Y vamos a hablar de eso. Vamos a esperar que se reúna la gente que se fue porque me caí del directo. Bueno, no me caí literalmente, pero apagué el directo porque estaba trabado. Dice Yasmin, y yo creí que Gaby me había ignorado. No, no, no te he ignorado. No me aparecía nada. De hecho, yo pensé que nadie me estaba contestando. I'm so sorry. Pero ya vengo a ver, ya voy a chismear en el celular para que no me vuelva a pasar, ¿vale? Ok, voy a entrar al grupo. Ahí está. Vale, ahí estamos. Dejen, Vale, ahí estamos. Ya está. Gaby, estoy esperando el podcast para aprender a leer a Alessandra Hazard. I'm sorry. Les digo que llevo días queriendo hacer podcast, pero hay too much ruido y no he podido. Pero promesa que lo voy a hacer. De hecho, ayer intenté grabar mi primer videoblog. Eh, Nunca había intentado grabar un videoblog, siempre grabo podcast. Y me di cuenta de una cosa, y es que no sirvo para grabar videoblogs. Literalmente terminé el videoblog y dije, esto es un podcast. Es un podcast con mi cara, pero es un podcast. Y justamente mencionaba a Alessandra Hazard. Y creo que hoy vamos a traer a colación a Alessandra Hazard, efectivamente un día más, porque la patrona Alessandra siempre está en mi boca. Eso suena muy mal, pero era un ejemplo de lo que va a acontecer el día de hoy. Vale, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? De la complejidad del BL. Y creo que esta pregunta nace porque en la entrevista que me estaban haciendo había una pregunta que decía, ¿crees? Se os voy a leer directamente, porque por aquí la tenía yo. Oh, la tenía. Pero decía algo así como, ¿crees que, que la gente consume BL solamente por el morbo? ¿Por qué? ¿No? Y me llamó mucho la atención porque justamente yo había contestado una pregunta anterior en la que hablaba de que cuando yo me introduje al BL tenía mucho que ver con el hecho de que se presentaban relaciones del traca ahí a tope, cheno, cochino, prechocho, que atraía a una audiencia joven, ¿no? Una audiencia joven que a la edad en la que yo me introduje al BL, pues no tienes como esa guía o esa posibilidad, esa confianza, ese espacio para hablar de temas que son de índole erótico sexual con tu familia, con tus tutores, con whatever, persona adulta. Entonces, muchas chicas que yo conocía de mi misma edad habíamos entrado al BL y la verdad es que nos había encantado el género porque había mucho traca, ¿no? Había metesaca continuo, constante, chef kiss y pues te quedabas porque a diferencia del show yo de esa época, tomemos en cuenta que estoy hablándote de esa época. Hoy en día tú entras a los webtoons populares que tienen no censura y hay un montón de traca hetero a tope por todos lados, pero en mi época no había. En mi época era como los dramas coreanos de la primera ola. Y la primera ola de los dramas coreanos era muy de te voy a dar un beso al final de 55 episodios de una hora. Y era muy desesperante, a mí me parecía muy desesperante porque yo decía, güey, hasta donde yo sé las parejas de verdad no se comportan así, no esperan 80.000, 50 años para darse un beso o agarrarse la mano. Yo tuve muchos enfados con algunas series y algunos shows en el que el final de toda la historia, después de ver la cosa más dramática cortavenas sabida y por haber, los personajes se terminaba la historia agarrándose la mano. Voice over Flowers, te estoy mirando a ti, jamás voy a superar el final de Voice over Flowers. No de Hanayori Dango terminó con boda, bebé y todo, y yo happy.
También creo que por eso impactó mucho en su momento Nana. A mí, por lo menos, a mí me impactó mucho Nana, porque fue el primer Yosei que vi en el que había traca. Yo no necesitaba que fuera explícito el traca, simplemente que hubiera, que estuviera en la dimensión de la pareja de estos personajes, que existiese, ¿sabes? Que no como que no lo ignorasen, ¿vale? Entonces, eso me gustaba de Nana cuando recién lo conocí. Pero es verdad que en el BL no tenías que esperar 80 capítulos por un beso. En el BL era como primer capítulo y ya está en la posición de la mantis invertida, cabrón. No, o sea, si el show yo iba como dos pasitos, en 100 capítulos, el BL era como que le metía un nitro en el primer capítulo. Por lo menos a ese tema, ¿no? Dice Jasmine, sí, la neta, primero me metí por el morbo y ya después por amor. Sí, sí soy. Dice Isadora, creo que Nana es Shoujo, aunque no parezca. Ah, curioso, yo juraba que era el Yosei. O sea, yo juraba que fue publicada en la revista Yosei. Nada más por chisme, vamos a ver. Nana, manga. Vamos a ver en qué revista se publicó. Porque sí puede, igual puede que sea Shoujo, curiosamente. Sí, es Shoujo. Serializada en la revista Cookie. Mira, pues. Pensé que las revistas Shoujo estaban como. No tenían traca por el tema de la edad. Pero yo qué sé. Pues sí, resulta que es shoujo. Pues bendita, bueno, DJ bendita Nana, pero es mentira. Eh, Bien por Nana. De verdad que fue como de los primeros shoujos que yo vi donde había besos y había... estaba muy presente el tema de toda la complejidad. De hecho, creo que realmente Nana lo vine a entender ya más adulta, principalmente los temas que traía Sachi con su vida. Pero es verdad que era muy desesperante el shoujo, muy, muy desesperante, ¿vale? Entonces yo decía, bueno, estás en la edad de la punzada, la hormona ahí a tope, a todo lo que da, y tú quieres, pues, más de esto. Entonces, la puerta del BL de muchas, y yo creo que está como muy arraigado en el BL. No voy a decir que sea indispensable para el BL, pero sí creo que está arraigado al BL en la concepción como género, el que haya tanto traca, tanto me te saca, tanto te doy y me das, más de la vida y de todo lo demás. este, ¿Por qué? Primero porque el movimiento es el movimiento del BL, del yaoi, cuando nació en los 70 ahí en Japón, tenía que ver mucho con la contracultura femenina. Las mujeres, las mangakas, estaban un poquito hartas del corset en el que las tenían metidas, tanto a nivel social, cultural, político, como a nivel de entretenimiento. Ellas publicaban en revistas y había temas que no les permitían tratar en ciertas revistas, aunque fueran shoujo. Eh, de hecho, curiosamente, las revistas shonen tenían aún todavía más estrictas sus políticas de publicación. Es muy común, por ejemplo, que tú estés viendo un shonen y aunque la violencia sea como, entre comillas, de peleas y demás, las temáticas que se trataban en la serie shonen no eran tan crudas, realistas o dramáticas como las que se trataban en el shoujo. Yo vi tramas mucho más complicadas y emocionalmente desastrosas en el shoujo que en el shonen. No es que no las hubiera en el shonen, es que eran muchísima menos, ¿vale? Y casi todo lo que se publicaba como con un poco más de complejidad emocional o dramática estaba en el seinen. Entonces, las autoras de BL casi siempre dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con personajes que no tengan que cumplir el canon femenino, y explorar situaciones que tal vez una mujer no nos lo permitan en esta revista Shoujo, ¿vale? Y entonces querían hacer eso y por eso comenzaron a trabajar el BL, y una de los grandes tabús, imagínate, en los 70s, para la mujer era el tema sexual. Era como, madre mía, ignominim patrius, yo te bendigo, no puedes hablar de estas cosas, no puedes vivir estas cosas. Eh, entonces ellas empiezan a explorar todo esto a partir del BL. Por eso yo siento que sí, en su encarnación, en su concepción como género, había un tema erótico sexual. De hecho, esto era lo interesante. El tema sexual era parte del arco dramático, como en Nana, donde Nana, sus relaciones con hombres son parte de su arco dramático. Pues yo que sé, ahorita me acuerdo de la balada del viento y los árboles. Esa madre tenía un montón de temas de sexualidad, pero eran todos dramatiquísimos. O sea, el protagonista al inicio de la historia se prostituía, con medio mundo en la escuela, tanto para obtener favores como para obtener, como para esconder parte del trauma, ¿no? Y entonces llega el otro personaje
y se da cuenta de esta conducta que es bastante autodestructiva. Entonces, el sexo, si bien estaba colocado en la trama, estaba ahí también como parte del conducto dramático de la historia. Era importante abordarlo. Y el hecho de que hubiese traca en estas historias, al inicio de los setentas, cumplía una función, llamémoslo así, narrativa, ¿va? Tanto contracultura como era tanto rebeldía, que era la que tenía que ver con las japonesas, diciendo, ¿sabes qué? Somos mujeres y aún así queremos explorar estos temas, como el hecho de que durante la historia quisieran explorarlos desde lugares un poco oscuros, ¿no? Como por ejemplo la prostitución. Me van a bajar el directo, ¿verdad? Como los temas de la prosh, del oficio más viejo del mundo, ¿no? Entonces eran cosas que luego no las veías en el shoujo. Yo me acuerdo que la primera vez que vi un shoujo en el que se trató el tema así medio crudo fue en Fushin no Yugi. Una de las motivaciones de la villana es haber sido violentada cuando llegó a este Isekai, ¿no? Entonces, claro, mira, por ejemplo, me están llegando mensajes al celular que no me aparecen en el condenado, en el coso este de mensajes. Ay, me choca, voy a leer los comentarios, ¿eh? Dice... De hecho, hay varios shows actuales que sí tienen una escena un poco explícitas donde solo dibujan el principio del traca y ya pasa el otro día. Sí. Y por ejemplo, creo que Jorimilla es shonen, las demografías son raras. Sí, bueno, esto lo veía yo en un tema de, ¿cómo se puede decir esto? De mercado, que decían que antes la comedia romántica y las historias de amor eran unisex, estaban orientadas a, este, ¿cómo se llama? Estaban orientadas a un público mixto. ¿Por qué? Porque era como parte de llegar a más público, ¿no? De hecho, los japoneses son los primeros que se avientan a unas comedias, a unos romances con acción que atraían al público masculino y femenino. Por ejemplo, Ranma y medio o Inuyasha, que yo creo que por eso Rumiko Takashi es de las mujeres más ricas de Japón, porque consiguió que sus historias de amor fueran entretenidas para ambos públicos. Los hombres que venían buscando acción y espadazos, no de los nuestros, sino de los de espadas de verdad, y las mujeres que venían buscando el romance, ¿no? Entonces, cuando se va ampliando el mercado, cuando hay más oferta, cuando hay más demanda, se empiezan como a hiperespecializar. Y entonces ahí sí, ya es, vamos a hacer comedias románticas para mujeres y vamos a hacer historias shonen para hombres o comedias románticas para hombres. A mí hay unas comedias románticas para hombres que me gustan un montón, por ejemplo, Midori no Hibi, ¿cuál es la otra? Esta de Kaguya-sama no quiere Want to be Confessed. Eh, Aquí creo que me Jorimilla, también Jorimilla me gusta bastante. Hanako también es de es shonen. Entonces yo decía, vale, es normal que entre más público haya, más se vaya hiperespecializando el género. Y creo que eso le pasa al BL. El BL, como les decía yo, nace con este tema de traca como muy en su origen, muy en su génesis. Y el tema es que vamos a llamar que de alguna manera fue evolucionando e involucionando. Tal vez la palabra evolucionar no sea la correcta, tal vez sea se fue adaptando al mercado. ¿Y qué es lo que pasó? Que el BL al inicio era muy, muy de nicho. O sea, pensamos que si aquí en este México, en este lado del charco, en los 2020, todavía es un nicho específico, o sea, no toda la gente consume BL, te podrán consumir novelas LGBTQI+, y eso un porcentaje. Ya hablando de BL puro y duro, todavía es más pequeño el porcentaje, a pesar de que ha aumentado un montón en estos últimos años. Hay un porcentaje más, sigue siendo pequeño. No, ahora imagínate en los años 70, las mujeres que veían BL debían ser muy poquitas. O sea, obviamente poquitas, estamos hablando de a nivel general, ¿no? Debían ser muy poquitas porque piénsatelo, ya eran juzgadas por esto. Ya les decían mujeres podridas por esto. Ya traían como muchos estigmas, ya cargaban con mucho. Entonces, no creo que hubiese sido un género fácil al que acercarse con tanto prejuicio. Y aún así fue creciendo, ¿no? Entonces, repito, no podías crear historias tan de nicho
porque ya de por sí el nicho era pequeño, ¿no? Entonces intentabas agradarle a la mayor cantidad de personas con la misma historia. Y yo creo que aquí es donde yo siempre lo voy a decir, para mí es que Aono Kusabi y Gravitation vienen a hacerle un poquito de mucho daño a la industria del BL, eh, porque empiezan a tener muchísima fama. Por ejemplo, pensemos en La balada del viento y los árboles. Tú ves a los protagonistas y la dinámica de poder no era tan marcada, el sexo era muy dramático, eh, las situaciones eran, llamémoslo de esta forma, eh, es que no encuentro otra palabra más que dramático. O sea, todos los personajes estaban viviendo como situaciones súper complicadas, dolorosas, angustiantes, y SBL era como el origen, ¿no? Pero poco a poco se fue moviendo hacia BL más soft romántico porno. No, o sea, por ejemplo, cuando aparece Yuki Eiri y Suichi Shindo, que fue Gravitation fue un anime súper popular, o sea, dentro del nicho de Japón fue muy popular, o Aoi no Kusabi, que se considera uno de los clásicos del BL, tienen una dinámica de poder muy marcada, tienen escenas eróticos sexuales muy marcadas y tienen un tipo de seme muy marcado. Yo creo que particularmente yo creo que Eiri Yuki hizo mucho daño, nos lastimó mucho porque fomentó la idea o la imagen de este seme tóxico, ¿vale? Tú veías antes la balada del pájaro y la balada del viento y los árboles, y los personajes físicamente son muy parecidos. En cambio, conforme va avanzando el BL, se empieza a hacer esta diferencia de cuerpos y de roles sociales, ¿vale? O de actitudes. Y el Luke empieza a ser como más marcado en en su emocionalidad, y los M's empiezan a ser más culeros. Y Eiji Yuki se gana el puesto de SM para mí más culero de todo. Estaba bien pinche traumado el vato y tenía graves problemas de comunicación. Y yo siento, yo siempre sentiré y seguiré sintiendo que nunca quiso a mi querido Suichi Shindo. Esos mangas, creo que Gravitation es mi única historia de BL, en el que no es BL, de hecho es shoujo, pero supongamos que es BL. Dice Jessica, hola, vengo del live de Instagram. Fue un aviso, fue un aviso ese live. Bueno, sí, gracias, Jessie, bienvenida. Bueno, pues yo creo que eh, Gravitation es uno de esos pocos BLs en el que yo digo, la pinche pareja protagónica me caga. O sea, me encanta. O sea, Gravitation es de mis mangas preferidos. Tengo todo por aquí, Gravitation. eh, pero la pareja no me gusta. Yo amo Gravitation, pero no soporto la pareja protagónica. Que es algo que también me pasa con Junjun Romántica. Yo no soporto la pareja protagónica, no me gusta. Pero me encanta las secundarias. Las dos secundarias me gustan. Primero la de Junju Egoist, fue por la que me quedé. Y poco a poco, curiosamente, me fue ganando la Terrorist. La Terrorist no me gustaba. Yo decía, güey, no. Pero después le agarré un chingo de gusto a la Terrorist. Entonces, a mí se me hace muy chistoso porque de Junjo no me gusta la pareja protagónica, pero de Sekaiichi sí me gusta la pareja protagónica y no las secundarias. El tema es que Junjo también promueve esta imagen del seme más tóxico, pero menos, perdón, con más poder, eh, con este rollo del age gap. O sea, Usagi le llevaba, ¿qué? ¿15 años? No sé cuántos años le llevaba a Misaki, pero le llevaba sus buenos años. Y la dinámica de poder desbalanceada perdura, o sea, permanece igual que en Gravitation, permanece en esta dinámica. Y luego la tercera, digamos, yo le llamo como etapas. O sea, yo la viví así y obviamente no hay ningún estudio que me avale ni nada, pero yo siento que el BL tuvo como sus momentos exactamente así. La primera generación con estas historias que todavía no eran tan populares, sino que estaban como surgiendo en el mundo del BL como las de los setentas. Y luego viene el boom mediático con Gravitation, que sí considero que es como la primera Aino Kusabi y toda esa como pequeña camada. Pero Gravitation fue de los primeros animes que tuvieron serialización. Hasta ese momento veníamos viendo solamente OVAs. Y luego viene Junjo Romántica, que es el primer anime que pasa de la primera temporada. Es decir, es el primer anime BL que tiene temporadas. Me cagaba la relación de pareja de esos dos, pero tuvo temporadas, compañera. Nadie tenía temporadas en esa época. Te daban ovas sueltas, 3 ovas, trágatelas y cállate. Fue el primer anime con temporadas y el fandom creció, y yo siento que muchísima gente de mi generación entró al BL por Junjun Romántica.
Y el siguiente génesis masivo, la siguiente venida del Señor, la siguiente venida del Señor, yo siento que fue con VG Alex. Estamos hablando de que pasó un chingo de años. Es decir, ¿cuándo salió Junjun Romantic? Vamos a ver nada más. El anime de Junjun Romantic. Vamos a ver. Junjun Romántica. El anime se emitió. El anime, cabrón. ¿Dónde está el anime? Romántica, anime. Ahora no encuentro el cochino año del que pense. Ya voy, ya voy. Manga, anime. La primera emisión fue en el 2008. 2008, vale. Y vamos a ver cuándo salió BG Alex. Alex. Me encanta que busco BG Alex y lo primero que me sale es tu manga online. Ni siquiera Wikipedia. No puede ser que no haya nada de Wikipedia. Amazing, gente, amazing. Puta, ¿todos dónde voy a ver el qué año se publicó BG Alex? A ver, vamos a entrar a tu manga a ver qué dice. 2017, vale. 9 años después, supongamos que esta cifra es cierta, 9 años después del primer gran boom que fue Junjun Romántica, tuvieron que pasar casi una década para que hubiese una nueva entrada al BL, y fue VG Alex. Mucha gente entró con VG Alex. Entonces, durante esa década se popularizó porque el modelo de Seme con más poder pero más enamorado. Yo creo que, mira, le voy a agradecer algo a Usagi. Le puedo echar en cara muchas cosas a Usagi, pero le voy a agradecer algo y es que colocó de nueva cuenta en el mapa a los M's devotos. Vale, veníamos como dije, de Yuki Eiri, que era un desgraciado que no quería Switchy y que el vato era más tóxico que planta de Chernobyl. Y luego llega Usagi y Usagi también hay una diferencia de poder, de edad y demás, pero realmente está enamorado de Misaki y él es el que empuja la relación hacia adelante con Misaki. Lo mismo pasa en Junjun Romántica, digo, en Sekaiichi Hatsukoi, el Seme, no me digan, no puedo creer que se me acabe de olvidar el nombre de este hombre, Takano, Takano, a huevo, sí. Bueno, Saga Senpai o Takano, es que yo amo a ese señor, no se me puede olvidar el nombre. También aplica este modelo de Seme con más poder, ¿no? Es el jefe de Onodera. Eh, pero realmente está enamorado de Onodera y él es el que va intentando presionar la relación para que Onodera lo ame. ¿Quién dijo por aquí? Dice que faltan como 6 días para el día cero en Sekaiichi. Mira, es que va a ser el día cero, pero estoy casi segura que no va a haber confesión o va a haber el inicio de una confesión nada más. Yo ya no confío en esa autora. Yo ya no confío en esa autora. ¿Cuántos años llevamos esperando? ¿Una década? Entonces yo no le confío. Yo no tengo esperanzas de que en el capítulo que sale en 6 días, 7 días, se confiese. Yo no voy a mantener esperanzas de eso. Hasta yo no ver, no creer. Yo soy Pedro, o Pablo, no me acuerdo quién era. Que hasta que yo no vea, yo no creo. Dice, y encima Hybrid Child, que es la misma autora, nomás es un tomo, tiene 4 ovas, sí. Y por ejemplo, Hybrid Child me parece como que su obra más madura, ¿no? O su obra más dramática, llamémoslo así. Vale, entonces, repito, pasan 9 años desde Junjun Romántica, que fue el que impuso el modelo de eh, Seme con mayor poder, pero devoto. Y luego llegamos a VG Alex, que impone el nuevo tipo de Seme, que es volver un poco a Yuki Eiri, ¿no? El Seme tóxico, pero que el cucaracho va a aprender la lección y después se va a enamorar perdidamente de Luke, ¿vale? Ese es el nuevo modelo que aplica VG Alex, que después vamos a ver también en Pintor Nocturno y en un chingo de otras historias que han salido. No es que no haya más historias en medio, no es que haya otro tipo de historias en todos estos años y que todo sea lo mismo. Sí hay. El tema es que estás en un micronicho, estás en un espacio en el que hay todavía poco consumo. Estás haciéndote hueco en el mercado. ¿Qué es más fácil? ¿Probar con algo que no está probado, que no está testeado, que no sabes si le va a gustar a la gente? ¿O probar con algo que sabes que tiene mayor potencial de gustar a la gente porque ya le gusta VG Alex, ya le gusta Junior Romántica, ya le gusta Sekaiichi Hatsukoi, ya le gusta Pintor Nocturno? Es más fácil ir por ese mismo camino
que ponerte a idear una historia diferente por ahí, ¿vale? Esto es lo que yo digo que pienso como piensan las autoras, porque yo lo pienso, ¿no? Entonces es como dices, vale, si tengo que sobrevivir en esta compañía, haré lo que sea, como era, haré lo que sea necesario para salvar esta compañía. Yo soy Watercruz, o como se llame el cangrejo ese de Monster Inc. Em, porque es exactamente así. Entonces, no es que no hubiese más variedad en el BL, es que las autoras, por un tema de supervivencia, tenían que adecuarse a lo que podía ser más popular. Es como cuando en la época de Crepúsculo salieron como choporromil historias de vampiros, ¿sabes? O sea, todo el mundo hablaba de vampiros, de hombres lobo y de triángulos amorosos. No es que no hubiese más producción de otro tipo de novelas, es que lo que se estaba vendiendo era vampiros y hombres lobo. Entonces, lo mismo pasa en el BL, ¿vale? Porque la industria está chiquita y porque es lo que venía. Es como Harry Potter. Harry Potter fue el que dio un paso. eh, cierto, Yuyu Nice, es verdad. Pero eso es por el cuando es Pocón. Ahorita hablamos de eso. Dice Isidora, fúnenme si quieren, pero yo no encuentro tan tóxico a Jiwon como lo pintan. ¿Quién es Jiwon? Fue un idiota, sí, hizo cosas malas, sí, pero muchos de nosotros quizá hemos actuado igual o peor con alguien, qué sé yo. ¿El de BG Alex? Sí, no, o sea, a ver, yo es que no sé, yo es que creo que el nivel de toxicidad también se mide dependiendo del contexto, perdón, pero es que tú me pones un mafioso con las mismas conductas que Ji-Won y te voy a decir, es un pan de Dios. O sea, no me puedes decir que ese vato es tóxico porque el tipo mata gente y yo qué sé si es narcotraficante o whatever, ¿no? Em, es como Yuki Eiri, o sea, el vato sí tenía un trauma, pero estabas un poquito pasado de lanza, ¿no? En cambio, por ejemplo, yo justificaba muchísimo más a nuestro señor Seunjo. Nuestro señor, dice, a mí ni me gusta Seunjo, pero bueno, a Seunjo yo lo justificaba mucho más y lo entendía mucho más por el contexto sociocultural en el que estaba ambientado, por el tipo de trauma que tenía. Y luego veo estos pendejos que son como el de VG Alex y digo, mira, o el de Jinx, que digo, mira, cabrón, tú podrás ser lo menos tóxico del BL actual, pero me sigues pareciendo un cucaracho de lo peor porque tú sí podrías existir en este contexto y te detesto. Yo pues no soporto esos memes, a mí no me gustan. Eh, entiendo, por ejemplo, el de Rosas y Champaña, que la gente dice está pasadísimo de lanza, o el vato de la Ribera, pero digo, güey, es que, bro, o sea, el tipo es un asesino. ¿Qué esperabas? Pero estos vatos, principalmente los de Mingua, yo digo, no, yo paso. Pero o sea, entiendo que hay mucha gente que lo quiera funar y todo, pero a mí lo que me da mucha risa de esto, de esta, no de esta gente, sino de este prototipo de consumo, es que quieren funar al Seme por tóxico y cucaracho y la chingada, y es la razón por la que están leyendo. O sea, lo que las mantiene adictas a BG Alex y a ese tipo de historias es el cucaracho, ¿sabes? Entonces, si tú se los quitas, la historia ya no va a tener el mismo peso. Voy a contar algo que leí en un curso de escritura que yo había tomado hace tiempo. Y decía que los lectores odian los cliffhangers, odian que tú los dejes en una vuelta de tuerca al final del libro, ¿no? Y eso es algo que había yo leído muchas veces y esta persona decía, eso es mentira. O sea, los lectores te van a decir que odian los cliffhangers, pero muchísimos de ellos van a estar así de que necesitan el siguiente libro. Entonces, creo que a veces es como, no le creas al lector, porque el lector te va a decir, no me gusta tal cosa, pero se la pasa leyendo al cucaracho, hombre. ¿Sabes? O sea, no sabemos qué quiero. Es que acabo de ver que dice Jessie que en los subtítulos de Like cuando dice Seme se escribe, güey, me van a bajar el directo. Dice Steph G1 es un vato fuckboy normal de los que existen en 3D. Sí, yo también lo siento como muy normalón para mi taste, para mi sabor, para mi gusto. Siento que G1 es como otro vato más del BL, ¿sabes? Por eso es que luego yo no entiendo cómo es que pegaron tanto, pero pues lo que es no se quita, pegaron muchísimo, ¿no? Dice, es que están muy unga unga los cucarachos insensibles de PTM. Muy unga unga. Dice Yasmin, por eso me compré los tomos de Villa Alex en físico. ¿Ven? Les digo. Dice Isidora, se portó horrible con Do Hyun, pero en fin, la gente común se porta mal también. Muerte de los personajes perfectos, jajaja. Sí, yo no espero personajes perfectos. Ahora, no sé si ya he comprado mi nueva novela, si no, colocaré el link de compra en este momento porque me tengo que hacer promoción. Alguien tiene que hacer promoción y nada más. Estoy yo y Muni. Em, este,
Mi seme, uy, dale con el seme. Yo ya no sé si decir seme porque siento que ya nadie ocupa esos términos. De verdad que yo sí considero todavía necesario separar los roles, no como activo, como pasivo. No sé cómo explicar esto, pero sí siento que necesito saber cómo, cuál es el personaje con el que, no sé cómo hablar de esto. O sea, cuando hables de dos personajes masculinos, cuando estás escribiendo una historia hetero, pues dices ella y él. eh, pero cuando no hay esta diferencia, porque los dos son hombres, ¿cómo cómo la expones? O ya lo consideras irrelevante. Y yo todavía no consigo considerarlo irrelevante. Incluso si no hay sexo en la historia, por ejemplo, en mi última novela, la de Prisioneros, mi seme es para mí como tóxico en lo que cabe. O sea, ese es el tipo de toxicidad que me gusta escribir. Es un vato roto que está luchando precisamente con ser más bueno o ser más malo, ¿no? Entonces, a mí sí me gustan los personajes no perfectos, me encantan los personajes quebrados y rotos, pero siento que tienes que darle una motivación que a mí me agrade, porque si yo quisiera ver un cucaracho de la vida real, saldría con un cucaracho de la vida real, o me chutaría videos de TikTok de, hombre, me pone el cuerno con 12 mujeres. El otro día me chuté un video de 20 minutos, creo, en TikTok, que estaba dividido en partes, de una morra a la que le puso el cuerno al novio con 12 mujeres en el mismo año y ellos ya se iban a casar. Y yo, me interesan las motivaciones de ese güey para ponerle los cuernos con 12 mujeres. No, me interesa su trauma pasado. No, me vale madre. O sea, yo nada más vine por el chisme. Pero cuando yo leo una novela, no estoy esperando ese tipo de chisme. Lo que yo quiero ver es, a ver, este personaje, ¿por qué actúa como actúa? Cuéntame más, déjame saber qué onda con ellos, sus problemas, sus luchas. Si vas a presentarme un personaje infiel, yo quiero ver qué pasa ahí, ¿sabes? Yo quiero saber cuál fue su lucha interna, qué lo llevó a hacer lo que hizo. Si está visto desde el punto de vista de él, también. Creo que esto yo lo he contado en más de una ocasión, pero yo fui infiel una vez y, y es un proceso bien duro. Cuando te das cuenta, te sientes una mala persona, dices, bueno, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué lo hice? ¿Qué te orilló? ¿No? Vas a terapia, intentas trabajar este tipo de cosas. ¿Vas a ser siempre la misma persona? O sea, ya una vez fuiste infiel y toda la vida vas a ser infiel. No, o sea, hay muchas cosas que explorar. Y con los personajes imperfectos también lo digo. O sea, si eres imperfecto y tienes como un montón de defectos y pues estás viendo personajes rotos, cuéntame más de ellos. Pero no quiero ver cucarachos simples. Yo no quiero ver cucarachos simples. Entiendo la gente que lo ve y que les gusta. Chévere. Pero a mí me dan flojera. A mí me dan flojera. Eh, Entiendo cuando, por ejemplo, yo entendía mucho al vato de Billy Alex. Yo decía, vale, eh, conociste a un vato que le gustas porque eres de streaming y, y ya no tienes por qué tratarlo bien, no tienes por qué ser amable, condescendiente o quererlo de inmediato como él te quiere a ti porque hay una relación parasocial ahí, ¿va? Lo entiendo súper bien. Pero cuando la autora me justifica la relación de ellos dos con, es que una vez que estuvieron juntos, a él no se le puede volver a parar, dije, ay, no manches, o sea, de verdad es que a veces digo un poquito, ponele voluntad, mamita, ponele voluntad, como que nada más ya no se le para y entonces así mágicamente tiene que buscarlo para que para que tengan una relación de amigos con beneficios, no me cuadra. Lo mismo me pasó con Jinx. Fue como, tiene que follar una noche antes del combate porque si no, no gana. Y yo, sí, bueno, o sea, entiendo el punto, entiendo la justificación, pero es como, no manches, ponele voluntad. Dice, creo que se usa más el top y el bottom. Es que sí, a ver, yo quiero explicar esto. A mí no me es relevante como el papel sexual que juegan en la cama, quién va arriba y quién va abajo, no me es relevante para referirme a ellos. ¿Sabes cómo qué es lo que siento? Es como cuando dice cliché de cuando él se enamora primero, porque en la de él se enamora primero, a mí me gusta ver que él cae por la protagonista primero. Entonces cuando veo BL, digo, ¿cómo me refiero al vato, al otro vato que va a cumplir el papel de, de, de parte masculina, de energía masculina en esta relación, ¿vale? Para que cuando yo diga, vale, el seme se enamora primero, la gente entienda qué es lo relevante en esta relación, ¿no? O sea, vamos a ver a un Uke en qué situación, donde va a ser muy bonito ver que el Seme se enamora primero. No sé si me estoy explicando. Yo entiendo que queramos decir que los roles de género no tienen ninguna importancia y no son significativos, pero a veces en las tramas o en los romances, yo siento que de repente es como, yo sí quiero saber un poco, ¿no? Igual no quién es el activo o el pasivo en la cama, eso no es lo que me interesa, sino el rol en la historia. No sé cómo explicarlo, algún día tal vez encuentre las palabras.
Dice, creo que pagaron más que nada porque las fans del BL actual tienen otro chip a las furiosas viejitas. Estas historias no nos pegan igual. Yo directamente odié a VG Alex. Estuvo bien X la historia, no tiene sabor para mí. Dice Jessica, a mí me parece un tanto superficiales, la verdad no sé cómo explicarlo porque no lo digo en el sentido de, ay, necesito profundidad, pero es que un poco de drama necesito que sean más pinches intensos, a huevo, sí, yo te entiendo Jessica. Dice Jessica, seguramente al Jaekyung tampoco se le va a pagar por un tiempo para que acepte que ama al Dan, que rancio. Dice Isadora, se viene sufrimiento para el Jaekyung, ya lo dijo Mingo, no sé ustedes, pero yo lo estoy esperando con muchísimas ganas. De hecho, yo creo que juega con esa fantasía, perdón, voy a poner un poco en plan así de mamona que soy, pero el otro día estaba yo viendo Mirada de Mujer, que es una novela del 97 donde a la protagonista se llama María Inés, y María Inés lleva 27 años casada con el mismo cucaracho, que en realidad fue un buen marido, pero lleva 27 años casada con él, y de pronto el tipo ya no la toca, ya no la besa, ya no la quiere, y ella está intentando salvar su matrimonio porque es salvar una vida, es salvar sus 27 años de vida en conjunto. Y entonces el vato le dice que al final está enamorado de otra mujer que es veintitantos años, ya tiene, María tiene 50 y la morra por la que la deja tiene 30, ¿no? Tiene mi edad. Y él tiene 60. Entonces, él se va y la pinche novela dura 150 capítulos o no sé cuántos. Y yo me puse a ver la novela nada más porque quería ver el momento en el que Juan Ignacio se arrepiente de haber dejado a María Inés, cabrón. Yo estaba así de que tiene que llegar, o sea, no puedo creer que no exista un capítulo en el que Juan Ignacio no dice, güey, dejé a la mujer más importante de mi vida y yo la amaba, pero no me di cuenta y ahora él está con otro. Ese sufrimiento, más que la relación de María Inés con el nuevo novio, que también me estaba gustando, yo quería ver sufrir a Juan Ignacio, ¿sabes? Y lo disfruté. ¿Cómo no tienes una idea? La primera vez que Juan Ignacio escucha cómo María Inés le dice te amo a Alejandro Salas, weón, yo era la mujer más feliz de la paz de la tierra en ese momento. Yo era María Inés diciendo, ¿sabes? Entonces creo que juegan con esa fantasía y obviamente lo que yo quiero es ver sufrir. De hecho, es algo que yo me doy cuenta que en algunas novelas anteriores no existía. Sentí yo que la protagonista o el Luque, como fuera, perdonaba muy rápidamente al otro vato. Yo decía, no, es que si no lo veo sufrir, no soy feliz. Y yo creo que a veces, por ejemplo, vi el escándalo que se hizo con que Mingua dijo que el karma le iba a pegar muy fuerte a Yakyun porque por, o como se llama el vato, este sí, ¿no? Yakyun, porque entre más maltrate al Luke, más tiene que pagar. Y yo, claro, porque esa es la fantasía que tenemos. Es como esta sensación de revenge. Cuando alguien nos ha hecho algo daño, cuando alguien nos ha sido infieles, o nos han engañado, o nos han humillado, esperaríamos que el universo le diera su merecido, ¿sabes? No que tú vayas y se lo des, sino que el mismo karma, la misma energía del mundo se la cobre, porque es parte de la fantasía de venganza. Entonces, yo entiendo muchísimo que hagan que odies al Seme durante varios primeros capítulos y luego lo hagas pagar y lo hagas arrastrarse y luego lo hagas ganarse el amor de Luke, que ya no lo quiere en ese momento de la historia, que es como que dice, ya, lo superé, me voy, perra diva empoderada y ahora sí es como sufre cucaracho. Entonces, yo entiendo. Ahora, vamos a volver al tema de la profundidad, porque justamente creo que Jessica tocó este tema de, no es que yo quiera cosas como profundas, ¿no? Pero a veces es como, necesito un poco más de lo que sea que me está ofreciendo esta historia. Y aquí es donde yo vengo con este tema. Dice Andrew, pero que sí se arrastren y sufran. Sí, amén. Yo siento que el romance como tal, el género de romance, juega mucho con la fantasía. Yo creo que es un género dedicado en gran medida a satisfacer las fantasías de su audiencia. Y con fantasía me refiero a todo tipo de fantasía. Eh, Pienso que mi principal fantasía, la principal razón por la que me gusta el romance, ya no hablemos de BL, sino del romance en general, es porque presenta la fantasía más profunda de mi existencia. Y es la idea de que al final del túnel existe un final feliz. Yo soy como súper dramática, creo que ya lo he contado en otros podcasts y demás. Yo, a nivel personal en mi vida, igual no lo parezco, pero yo soy un poco así de la idea de que, güey, este es un valle de lágrimas, ¿sabes? Hay una oración en la religión católica, ya sabes, que dice, no sé qué cosa, en este valle de lágrimas hay oraciones, te juro, me acuerdo cuando estaba falleciendo mi tío, me voy a poner un poco pesada, pero estaba falleciendo mi tío y mi tío tenía un libro que se llamaba Las oraciones para dar, de hecho lo tengo por aquí, me traje el libro porque me impactó mucho cuando lo leí.
pero no recuerdo exactamente dónde lo puse, que es un libro de oraciones para los que se están muriendo, los que están en agonía y los enfermos, creo que se llama. Para el bien morir, ya. Es un libro de oraciones para el bien morir y para los enfermos. Sangre madre de Dios, o sea, mi tío se estaba muriendo, está en ese proceso donde literal ya se les está yendo la vida. Em, y mi mamá se pone a leer este libro en la cama llorando. Y yo estoy escuchando la oración, y yo no soy una persona católica, ya lo he contado, yo ya no me considero una persona católica, pero sí soy una persona espiritual. Y estoy escuchando la oración, y yo dije, güey, qué fuerte. O sea, las palabras que utilizaba, los verbos que utilizaba, la semántica me parecía de la cosa más cruda de la existencia humana, ¿no? Y la religión católica tiene este rollo de que la vida es sufrimiento. Y tal vez ya no sea yo católica, pero comparto un poco de esa idea de que, güey, sí, este es un pinche valle de lágrimas. O sea, tiene momentos felices, evidentemente, pero también tiene momentos muy, muy duros para todos nosotros, y todos cargamos con nuestras cruces, nuestros demonios, nuestros sentimientos, nuestros arrepentimientos, todo, ¿no? O sea, vas cargando con todo y vas intentando lidiar con todo eso. Entonces, a veces hay cosas que no tienen un final feliz en tu vida personal, relaciones, enfermedades, situaciones económicas, que a veces sales de ellas y a veces simplemente no sales de ellas. O sea, hay cosas que de plano dices, esto no tuvo remedio y pasó. Entonces, creo que el romance alimenta o satisface la fantasía más grande de mi vida, que es, güey, al final de todo este valle de lágrimas hay un arco iris. No importa que estos personajes estén sufriendo, que tengan un montón de momentos súper dolorosos, que estés ahí al filo del asiento, está la seguridad, está esa certeza de que van a acabar juntos. Incluso aunque tú estás así de que es que no, esto no tiene final feliz, eso no va a poder tener final feliz, y estás ahí así de que no, no. De alguna manera el género te dice, va a haber un final feliz, confía, toma mi mano y sígueme, ¿no? Entonces yo por eso leo tanto romance, y yo creo que es para mí como el gran aliciente de mi vida. Entonces yo siento que el BL y el romance en general están fundamentados en, en alimentar la fantasía de todo tipo. Yo ahorita te hablo de la del final feliz, pero está la fantasía de la revenge, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué hay tantos personajes a los que les ponen el cuerno al inicio de la historia, o los humillan, o viven sin ninguna pizca de amor, ¿no? Yo qué sé, estos protagonistas en los que eran hijos adoptados, eran hijos bastardos, nadie los quería, eran cenicientos desde el inicio de sus vidas. O el Dan, el mismo Dan que lleva sin dinero deudas, tiene deudas, está con una abuela enferma, y de pronto va a terminar conociendo a un tipo rico al que en el momento inicial le va a tocar como sufrirlo, pero después él lo va a pagar, va a sufrir por el amor de Dan, y después lo va a conquistar. Y Dan, después de todo este sufrimiento, va a ser recompensado, no solamente con el vato sino con dinero, que es por lo que ha venido sufriendo, ¿no? Y que un vato lo quiera, y que este tipo que podría tener a quien quisiera, que es guapo y rico y millonario y quiere estar con Dan, que es una basura en este mundo llamado sociedad coreana consumista y capitalista, donde tienes que pagar tu vida. Bueno, ya, me estoy poniendo dramática, pero está alimentado de fantasías. El BL vive de las fantasías, el romance vive de la fantasía. Eh, Dice Andrew, por ejemplo, yo espero que yo y Mike Killian tengan un final feliz después del final de Esclavo del Deseo. Y lo tendrán, porque mi fantasía retorcida dice que lo tendrá. Para mí Esclavo del Deseo es un poco daddy issues, ¿sabes? No significa que yo con mi papá, no, pero daddy issues. Mi papá se fue a los 11 años, yo tenía 11 años, me hizo falta figura paterna, y yo ya digo, hay que sexualizar la figura. Porque tengo problemas, tengo fantasías, llámalo como quieras. Entonces, las fantasías de poder, las fantasías de desigualdad, las fantasías de revenge, de venganza, las fantasías de Cinderella, de pasé de ser pobre y estar en un mísero hoyo viviendo bajo un puente a ser multimillonaria porque el tipo se fijó en mí. Vive de la fantasía, ¿sabes? Y creo que eso está muy bien. Voy a leer comentarios porque me trabé. Dice, a mí me gusta cuando los cucarachos están sufriendo y hay fans que empiezan a decir, pero ya que el perrón está sufriendo mucho. No, no manches. Dice, no, el perro necesita más sufrimiento. No es suficiente que se arrastre como y coma caca si es necesario. Sí, yo también soy muy fan de sufre miserablemente. Hay un solo manga que me gusta donde es la protagonista la que... Yo casi nunca digo que la protagonista se arrastre por un hombre, tengo como esa concepción, pero hubo un solo manga en mi historia de shoujo
donde sí dije, mira, si yo fuera tú, yo estaría arrastrándome por ese vato. Es uno de viaje en el tiempo y el protagonista pasa 40 años de su vida intentando salvarla, y entonces al final la regresan a la línea temporal original y le dice, por favor, intenta conquistarme porque yo en la línea original todavía no estaba enamorada de ti. Entonces ahora a ella le toca literal confesarse primero, ganarse su amor. Y yo decía, esto en un show yo normal, yo no lo soportaba, no soy fan de cuando la chica tiene que ser la que da los primeros pasos. Llámalo como quieras, mis traumas adolescentes, no me importa. El tema es que en esta historia sí dije, güey, yo me arrastro, lo que sea, como sea, cuando sea, no puedes dejar escapar a ese hombre que 40 años estuvo ahí persiguiendo, hija de la rechingada. Bueno, X, sigo con mi vida. Dice Jessica, algunos bailes chinos aplican esa de hacer sufrir al cucaracho hasta arrastrarse, pero las chinas lo hacen con estilo y cizaña, es muy satisfactorio, la verdad. Sí, condenadas chinas. Dice, en BG Alex, Jiwon sufrió solo como 8 capítulos. Jaekyung fue 10 veces peor, así que espero que por lo menos 30 capítulos de arrastre y lloros. ¿Quién sabe si las fans soporten 30 capítulos? ¿Cuántos capítulos tiene la primera temporada de Jinx? Porque hay más o menos... De hecho, creo que tengo un episodio. Vayan a mi episodio de Jinx. Les hice un cálculo de en qué capítulos los personajes van a cambiar. Les hice un cálculo de en qué capítulo va a pasar esto y en qué capítulo va a pasar esto. Si dura lo mismo que BG Alex, casi estoy segura que le voy a atinar más o menos con un margen de 3 4 capítulos, de las cosas que van a suceder. Así que echen un ojito a ese episodio porque mis predicciones al estilo Nostradamus están ahí públicas. Me pica la nariz. Son 50 la primera temporada. No, entonces no se va a arrastrar 30 capítulos, ni en broma. Ponle que se arrastre 10, suponiendo que va a tener 2 temporadas nada más. Va a tener 2 temporadas. Supongamos que la siguiente temporada dura otros 50 capítulos. Entonces, sí, tal vez sí es posible. Si nada más va a haber 2 temporadas de Jinx, estamos a la mitad. Estos siguientes 25 capítulos puede que sean de este vato. En primera, él va a tener una crisis, evidentemente, porque consideraba a este vato su perro faldero, consideraba a este vato, que estaba ahí para cuando él quisiera, y ahora que lo va a estar buscando y va a encontrarse con el rechazo de Dan, va a empezar a darse cuenta que está enamorado. Entonces yo creo que los primeros capítulos de la siguiente temporada dijo Mingua que la segunda temporada sería más larga. Ah, ok. ¿Cuántos le calcula? Bueno, son estimados, pero yo digo que los primeros capítulos, no sé si tal vez los primeros 10 o 20, sean para que Jae-hyuk se dé cuenta que estaba enamorado de Dan y que oiga no lo pela. De ahí vendría el lapso de sufrimiento y de intentar acercarse a él. Tal vez vaya a perder un montón de competiciones, vaya a perder un campeonato, todo se le vaya a desmoronar, absolutamente todo. Vaya a perder dinero por X, Z y razón y ahora Dan no lo pela, ¿no? Entonces ya de ahí vendría el periodo de soy un cucaracho y me arrastro. Y luego venden los últimos capítulos donde, gracias a Dan otra vez, él va a recuperar todo lo que tenía. Porque no lo pueden dejar pobre, gente, porque entonces la fantasía no se cumple. Entonces, regresamos al punto. La fantasía. Como dije, estas historias están basadas en cumplir las fantasías de su audiencia. Y yo la verdad es que soy muy fan de eso. O sea, creo que ese es el punto por el mucho de que yo leo BL. Ahorita viene una nueva historia que de hecho quería hacerles un blog de mi proceso para escribir esta historia. La voy a estar publicando, yo creo que en mi blog o en Wattpad. Si pinche Wattpad no me baja la historia. ¿Dónde tengo mi...? Ah, sí. Que es sobre justamente la fantasía de identidad falsa. Y es una fantasía que tiene que ver con que alguien te ame tal y como eres, ¿no? Que alguien te ame pese a todo y que conozca tu verdadero yo y aún así te ame. Esa fantasía a mí me gusta muchísimo. Entonces, dejen ver si les enseño. Esta es la pareja, jejeje. A ver si ahí se llega a ver. El nombre de él no se ve mucho por el color, pero es Donovan y el nuevo personaje. Tal vez algunos ya medio lo ubiquen porque publiqué una historia llamada un matrimonio por contrato. Es como voy a retomar esa historia. Los protagonistas son estos. Entonces, lo estoy basando como en ese tipo de cosas de fantasía. Y la historia es ligera. O sea, lo que quiero es que la historia sea ligera, sea divertida, te la puedas chutar en un buen rato y te la pases bien, ¿vale? Y justamente vino este rollo de, vale, esta historia va a tener los elementos, digamos, comunes que sé que pueden gustarle a fans del BL, porque me gustan a mí y porque veo que a la gente le gustan.
tomando lo que yo adoro escribir. Por ejemplo, yo no creo nunca escribir un personaje como Jinx, como el vato de Jinx, como el Yankyu, porque no me gusta, no porque no lo quiera ocupar porque sería mejor y más fácil de vender, sino porque yo no disfruto escribir ese tipo de personajes. Tampoco agarro semes tan tóxicos como el de Rosas y Champagne. También me cuesta trabajo, no os puedo escribir. Lo voy a intentar tal vez algún día, pero no prometo nada porque ni siquiera me gusta mucho leerlos. Entonces, estoy ahí como, vale, voy a tomar las cosas que yo sé que funcionan del BL, pero que también me gustan a mí, para hacer mis historias, ¿no? Y luego vino aquí la otra encrucijada, que fue cuando me pregunta esta chica en la entrevista, ¿tú crees que la gente está aquí por el morbo? Y fue ahí donde me acordé de este rollo en el que yo creo que el Danmei llegó en un momento muy esperado por la gente, en el mejor momento en el que pudo llegar. Voy a explicar esto comparándolo con el cine de superhéroes. El cine de superhéroes empezó con Iron Man, o sea, a popularizarse empezó con Iron Man en el 2000 y algo, 2005, 2009 creo, 2009, 2010. Empezó a crecer un montón, Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, Hulk, y de pronto explotó con Avengers, ¿no? A partir de la película de Avengers tuvimos una saturación del mercado de superhéroes en los que cada año salían superhéroes. Marvel se fue al estrellato, al cielo es el límite con el tema de dinero y de películas. Y durante muchos años nos llegaron un montón de historias de superhéroes. ¿Qué pasó en esos años? Y hay dos casos que quiero tratar, bueno, tres. No sé si ubican el mundo de los superhéroes, así que voy a intentar hacerlo como muy resumido. El primero es que los superhéroes tienen una dinámica de fantasía también, o sea, una dinámica de poder, de literal poderes, de hacer cosas que los demás no pueden, de ser especiales. Cumple muchas fantasías el tema del cine de superhéroes. Antes de Iron Man, o por ahí en sus primeros años, sale una película de un cómic llamado Watchmen. The Watchmen es una serie de cómics hechas por un vato que odiaba a los superhéroes, o sea, él le cagaba a los superhéroes, le dejan escribir un cómic de superhéroes y él lo que hace, porque recordemos que en la cultura de los cómics los superhéroes llevan desde la década de los 70, ¿vale? Para el cine eran como apenas el boom mainstream en los 2000 y pico, pero para el mundo de los cómics llevaban muchísimos años leyendo superhéroes. Entonces, este vato odiaba a los superhéroes e hizo una historia en la que hablaba mal de los superhéroes, ¿vale? O sea, estos tipos eran gente homicida, psicópata, loca, genocida, etcétera. Y los presenta como antagónicos y protagónicos en una historia muy buena. Si no han leído el cómic y les gustan los superhéroes, de verdad es que no te puedes perder Watchmen. Lleva a la pantalla grande y a la gente no le gusta la historia. Los fans del cómic dicen que no está bien adaptada. Y la gente que no conocía el mundo de los cómics, pues dicen, what the fuck, ¿y eso qué? O sea, no entiendo cuál es el punto, está muy oscura la historia, no le veo el sentido y no despegó muchísimo en taquilla. Con los años se fue volviendo peli de culto, pero en el momento no despegó. ¿Por qué? Porque la gente no estaba harta del prototipo de superhéroes, la gente no conocía el mundo de los superhéroes, apenas si los escuchabas, entonces no hay este proceso que se llama deconstrucción. La deconstrucción es cuando algo ya está pues construido y la gente decide cómo meterle mano para cambiar los arquetipos, los clichés, las narrativas comunes del género. Vale, entonces vale, venimos ahora sí con Iron Man, se vuelve popular Avengers, nos empiezan a saturar de un chingo de películas de superhéroes y de pronto en 2000 y pico, déjenme voy a revisar la fecha. En 2019, imagínense cuántos años después del estreno de Iron Man salió en el... La uno, hijo de su madre, la uno. La 2 salió en el 2010, la uno salió en el 2008. Vale, después exactamente de 11 años de la película de Iron Man sale The Voice. Y The Voice precisamente trata de exactamente lo mismo. Vamos a agarrar a los superhéroes que supuestamente son heroicos y nobles y son nuestros salvadores y los vamos a convertir en locos, narcisistas, manipuladores, drogadictos, asesinos, etcétera. Y los vamos a meter en una trama de conspiraciones corporativistas.
esa historia tiene un peguísimo, o sea, The Voice pega un montón, porque mucha gente estaba saturada del mercado de superhéroes, porque la gente ya ubicaba los arquetipos de los superhéroes, los clichés de los superhéroes, todo lo que conseguía el mundo de los superhéroes ya lo tenía metido en la cabeza, y entonces quería ver algo nuevo. Y ese algo nuevo llegó con The Voice. Y un poquito más adelante llegó con el Invencible, Invencible, que es una serie de animación que también le gustó muchísimo a la gente. The Voice y de Invencible no hubiesen funcionado en 2005. No hubiesen funcionado porque la gente no tenía este bagaje de superhéroes que puso en el podio Iron Man. Como no funcionó The Watchmen. Porque la gente no tiene con qué comparar, la gente no puede destruir en su cabeza la imagen de algo que no ha construido. ¿Vale? Eso le pasó al Dan May y al Boys Love. La gente llevaba años leyendo BL, leyendo ya hoy, y así como yo lo he contado en algunos podcasts, yo también ya me estaba cansando de la dinámica de Metesaka, de el mismo tipo de Seme, el mismo tipo de Uke, y que las tramas estuviesen muy ligadas a la historia de amor, ¿no? Entonces, de pronto yo quería, y creo que es por eso que tenía yo tantas ships en esa época, porque yo quería ver historias donde la historia fuera como diferente, fuera de otra cosa, y la pareja protagónica o la pareja que se va a quedar al final junta es chico chico, ¿vale? Que si en la historia hay una pareja, esa pareja no sea hetero, sea chico chico. A mí me gusta mucho el anime shonen, o sea, no soy fan del shonen shonen, pero sí soy fan del seinen. Y había un montón de historias que me flipaban un montón, en el que yo decía, aquí que estos dos personajes se besen, por el amor de Dios, o sea, esto sería magnífico, maravilloso, necesito, y no existían porque todo el BL estaba orientado a cumplir la fórmula, ¿no? Estaba cumplido. ¿Por qué? Porque el mercado era poco y entonces los autores replicaban lo más fielmente las cosas que veían que funcionaban de las obras más populares. No culpo a los autores, es que la demanda del mercado es la que hace que tú te vayas adecuando a una u otra cosa. ¿Esto por qué vino? Esta reflexión por qué vino? Porque como dije, el Danmei llega en esta época. Consideramos que el Danmei no sería el Danmei como es Danmei, por así decirlo, sin dos elementos principales. Uno es que ellos tienen géneros muy populares ahí en China que no existen en este lado del charco, como el Shanxia y el Wuxia. Y dos, ellos tienen censura, algo que no ha vivido ninguno, ni Japón, ni Corea, ni Tailandia, han tenido el problema de la censura. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando ellos han promovido historias con traca traca, con metesaka, con dale el chollo, dale el tuyo, sabían que eso le gustaba a la gente. Tú ves los momentos más virales de la gente que publica cosas de Boys Love y son los momentos cachondos. Son los momentos cachondos lo que vas a ver. Yo he visto un montón de series tailandesas y lo que me sé es que un vato le mete el cubito de hielo a otro en el culo. O sea, eso es lo que sé de esa serie. Y lo que te ponen son los besos, son las escenas de cama, porque saben que eso es lo que mueve a la gente, eso es lo que hace que la gente llegue a ver BL. Porque hasta la fecha lo que más consume el público de BL es, y seguirá siendo durante un tiempo creo yo, el traca. ¿Qué pasa? Pues que las que llevamos mucho tiempo viendo traca, llega un momento en el que dices, quiero seguir viendo BL, pero quiero que me ofrezcan otra cosa. Están deseosas de otro tipo de historias, de otro tipo de tramas. Y es aquí donde llega el Danmei. Fue lo que me pasó a mí. Yo la primera vez que leí Modao Sushi, dije, esto es lo que estaba esperando que se convierta el BL. Tenemos la historia de un vato que reencarna, bueno, posee un cuerpo, tiene que encontrar a un criminal y al mismo tiempo te van contando la historia de una guerra. Y mientras todo eso se va construyendo y el personaje le van pasando cosas, él va construyendo una relación romántica, bueno, afectiva, llamémoslo así, con otro de sus compañeros, ¿no? Con otro cultivador. Esto, como dije, se lo permitió la industria porque no había tanto... en China había géneros que eran mucho más complicados. Tenemos en cuenta que no es que las chinas sean genias por per se, sino que la industria también las ayudó muchísimo a mejorar en esto. ¿Sabes por qué? Porque, como ya dije, en las plataformas de lectura chinas digitales, tienes que tener muchos capítulos para seguir ganando dinero. Entonces, automáticamente las historias de ellas tenían que ser mucho más largas para poder financiarse la vida, ¿no? Entonces, desde el inicio ya planeaban historias más largas. Lo segundo es que se agarraban de géneros propios de por allá, el RPG, el Xianxia, el Wuxia, la reencarnación, ¿cómo se llama estos modelos que se me van sus nombres? El Isekai, ¿no? Entonces, tomaron cosas de esas para empezar a hacer sus historias. Y como no podían meter traca, no es que no quisieran meter traca, no podían por la censura,
tuvieron que alargar las historias a un slow burn en el que todas las dinámicas y todas las interacciones tenían que ser mucho más sutiles, mucho más subtexto y que el lector pudiese irlas viendo poco a poco, ¿vale? Entonces realmente lo que apoyó mucho a las chinas fue, curiosamente, las restricciones que tenían. Dicen que cuando tú estás limitado, cuando no todo lo puedes hacer, sino que tienes que jugar con ciertas reglas, esas reglas hacen que tu creatividad explote, que tu creatividad te tengas que poner más trucha para poder sortear esas, esas restricciones y conseguir mejores resultados o conseguir los mismos resultados. Entonces, justamente las chinas empiezan a proponer historias, vamos a llamarlas más complejas. Ahorita quiero llegar a realmente qué es complejo y qué no, porque esto se puede malinterpretar como que, si es muy largo, es complejo. Y no forzosamente, hay historias muy complejas que son muy cortas. La metamorfosis de Kafka es una historia súper compleja y es súper cortita. Entonces, no es la longitud lo que vamos a abordar ahorita, sino, como decía yo, al tener tantas restricciones, las chinas empiezan a generar nuevas propuestas para el BL. Y espérenme, voy a revisar. Ya, es que estoy revisando el celular, si no, se me van luego los comentarios. ¿Dónde veo los comentarios aquí? Ay, me metí a un coso chino. Me está espiando. Vale, ahí va. Dice, ¿cómo me pongo silenciar? Ay, dice Jasmine, algún día lo terminaré o veré el resumen en YouTube. ¿Cuál? ¿De qué hablan? Dice, yo solamente me vi el capítulo de The Voice. Sí me gustó, pero duran más de una hora los capítulos y por eso ya no continué. Dice Jessica, tú síguele. Dice Jasmine, algún día lo terminaré o veré el resumen en YouTube. Dice Andrew, hay censura, así que hay que buscar cómo resolver. Exactamente. Entonces, ellas querían escribir BL, pero tenían que encontrar otras técnicas para escribir BL. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que promovieron o generaron toda una nueva corriente de BL con tramas diferentes, totalmente diferentes a las que venían siendo populares. ¿Y qué pasó? Que encontraron mucha popularidad en su país. Recordemos que con la cantidad de gente que hay en China, que tú tengas un mercado en China ya es un mercado que ya le hiciste. Por eso un montón de países se esfuerzan en meterse al mercado chino y ganar parte del mercado chino, porque hay mucha gente ahí. Entonces, con que una novela triunfase en China, ya había triunfado, o sea, ya no importaba lo que viniera después, porque ya la había hecho. Así que cuando ven que, por ejemplo, Mo Tong-shu con Safe tiene este éxito, tiene este pegue, pues empiezan todavía más a dar visibilidad a otras autoras que están ahí picando piedra, haciendo BL Danmei, haciendo BL chino. Y llegan a este lado de Occidente y se presentan justamente como la alternativa. eh, Jessica dice, hay parte del fandom Danmei que iguviraliza lo poco que hay de Metesaka. Claro, sí, 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 pero es porque nuestro mercado está habituado a eso y además es como, aquí en este caso es como los momentos que hay de sexo en estas novelas son como oro puro, oro molido, porque casi no hay. Y al ser tan poco es como que lo atesoramos en nuestros profundos corazones y lo amamos muchísimo más, ¿no? Entonces dice, es que sí son un montón entre los chinos y los de India son más de la mitad de la población mundial. Sí, sí, sí. O sea, si tú triunfas por ahí en esos dos países, mira que ya le hiciste. Por ejemplo, la India. La India tiene toda esta industria de Bollywood y a la India le chupan huevos y la ven fuera de India, porque les basta y les sobra con que India las vea. O sea, son del mercado de eh, me bastas y me sobras, ¿no? De hecho, México tiene una industria musical, por ejemplo, que se mantiene a ella misma. No necesita de otros países para mantener su industria musical. En cambio, hay países chiquitos, como yo que sé, Uruguay, que son países per se chiquitos o con poca población y entonces tienen que buscar eh, expandirse porque si no, no pueden hacer muchas cosas. Así que sí, insisto, o sea, con India, y hay países que aparte de esto tienen una mentalidad hacia adentro que no buscan exportarse. Por ejemplo, Japón, a pesar de todo lo que podamos decir, a Japón se la pelamos. O sea, Japón exporta sus productos, pero en realidad no creo que lo haga porque le mole muchísimo exportar sus productos. Japón es como somos autosuficientes y el mercado del manga sobrevive por los propios japoneses.
En cambio, por ejemplo, Corea tenía todas estas intenciones de expandirse como Estados Unidos y por eso mandó los doramas y todo el demás mundo hacia afuera. Pero si no pegas en Corea, a Corea le da igual que no hayas pegado en el extranjero. Si no pegaste en Corea, te cancelan. Entonces dices, tienen una mentalidad que tiene más que ver con su ideología que con el tema financiero. Entonces, en China pasa esto, en China es como, vale, triunfamos en China aquí las del Danmei, y cuando se empieza a exportar, cuando la gente, y curioso, llega a estos lados del charco al occidente, y precisamente se presenta como la alternativa, como tú estás ya cansada de que las historias siempre vayan de lo mismo, y que el BL pues ya, digamos que dio mucho de lo que tenía que dar con las mismas tramas, y quieres otra cosa, métete al Danmei. Vale, métete al Danmei. Y mucha gente me lo dijo. De hecho, les voy a leer los comentarios que me dejaron en Facebook, porque sí que me parecieron muy interesantes. Digo, no me dijeron nada que no supiese, pero la verdad es que no pensé que fuera tan marcada la, el argumento este. Se los voy a leer, espérenme. Dice... Me gusta que las tramas sean más o menos equilibradas. Las novelas M&M gringas son muy orientadas a las relaciones Metesaka y al desequilibrio de poder. Por lo que las novelas Danmei, aunque tengamos a un Show y a un Bottom, nos demuestran que ambos pueden ser poderosos y no solo uno. Las tramas también son más desarrolladas. Lo que no me gusta del Danmei a veces es que las novelas son muy largas y como no tengo mucho tiempo disponible me demoro mis buenos meses en leer una sola. Otra persona dice que no se parece en nada al BL occidental, tiene otro tipo de construcción de personajes y de mundos y las tramas también se mueven de diferente manera. Le contestan, es cierto, el BL es interesante cuando lo ves o lees por primera vez, pero luego siempre es lo mismo, el mismo tipo de romance sin trama. Es que la trama es el romance. That's the problem. Bueno, no es the problem, eso es a lo que ya estamos demasiado acostumbrados. Dice otra persona, los mundos en los que están ambientados, además de la complejidad de las tramas, no solo es romance, también hay acción, suspenso y drama. Creo que son las que más me han destrozado emocionalmente. Dice Aleri, su complejidad en la trama, o sea, no he encontrado un Danmei que solo se centre en el romance. Amo que tengan siempre algo más que contarme. Jun dice, me encanta cómo los autores mezclan diferentes temas y situaciones. Hay otra persona que dice que hay mucho de todo y es más accesible. Esto nunca lo entendí, pero bueno. Dice, las historias son complejas, no se basan solo en el romance. La variedad de historias, de escenarios, los personajes son construidos. Aranza dice que le meten una trama bien desarrollada hasta de los personajes secundarios, por lo que te metes realmente en la historia, porque no solo te muestran a la pareja principal, sino que te enseñan un contexto de los personajes secundarios y su historia. Sung dice siempre tienen una gran historia, una gran evolución de personajes, sus mundos son muy variados y extensos, además de que son muy complejos. Dice que sean largos, que el romance sea slow burn y que no sea la trama principal. Y bueno, siguen, estoy viendo que hay más comentarios que no había visto. Si bien se repite muchísimo la palabra complejos, es que son complejos. Y es que eso es muy curioso porque dice Isidora, a mí me gustan mucho las tramas orientadas solo en el romance. No necesariamente en el sexo, sino que en el romance. Me refiero a que no me molesta que no tengan tramas extremadamente complejas y dramáticas. A mí también, Isidora. O sea, yo aquí sí quiero ser como muy clara. La gran ventaja del Danmei es que le abrió las puertas a un público que estaba un poco cansado de que la trama fuese más simple y más sencilla o más orientada al romance. A mí, por ejemplo, me encanta Modao Sushi y tengo muchísimas ganas de escribir algo que tenga una trama diferente al romance y que sea más larga y que sea más compleja en el sentido de más subtramas, más personajes secundarios, más plot twists, más tal vez más complejidad emocional, porque igual destrozo algunas fantasías que los fans del BL tienen y que en una historia más confort, como una historia de final feliz, no me atrevería a romper. Aquí lo quiero hacer. Pero también es verdad que a mí me encantan las historias que son solamente de romance. O sea, yo disfruto muchísimo de lecturas ligeras. Por eso me gusta de Sandra Hazard, aunque no todas sus novelas me gustan, pero eso es otra cosa. Leo mucho a historias sencillas porque a veces lo que quiero es desacomplejizarme, ¿sabes? A veces lo que quiero es reírme, pasar un buen rato. A veces, de hecho, lo que estoy buscando es que no haya más trama, que sea simplemente orientado al romance. A veces yo quiero leer una historia que vaya o sea, que claro, los protagonistas tienen motivaciones por los que están en esta situación,
pero que la historia no me esté contando que hay una trama política y que se desvíen a decirme de que hay un, yo qué sé, un ataque y te cuenten todo el ataque y entonces suceden cambios políticos y de pronto la historia se vuelve una trama compleja de política, me da igual, no era por lo que yo venía, de hecho me da mucha flojera, o sea, hasta la fecha todo lo que son intrigas palaciegas y política me dan tanta flojera, pero me dan mucha flojera. Y no digo que no deban estar, simplemente que no quiero que lo pongas como la parte principal de la trama y dejes de lado el romance. Es que yo llegué por, por la parte del romance, entonces yo quiero ver cómo avanza esta relación. No que el político fulano hizo tal movimiento y que luego el otro le engañó. No me interesa. Y luego tengo el momento en el que necesito una trama más complicada, en el que digo, güey, quiero sumergirme en una historia que me ponga un poquito más en el asiento. Creo que esto lo viví también con Banana Fish. Si Banana Fish hubiese sido BL, hubiese sido perfecta, a excepción de la muerte de Ash, que ya lo he contado mil veces, que para mí no tiene sentido que hayan matado a Ash. Me parece una trama súper genial, porque precisamente tenía mafia, tenía complots políticos, tenía peligro, tenía suspenso, tenía todo. Si hubiese sido BL, para mí sería como exactamente este es el tipo de BL que quiero escribir. Em, Porque el Danmei exactamente me pasa lo que dice la chica. No es que me moleste que sean complejas, me encantan las tramas complejas. Es que son asquerosamente largas. Son demasiado largas. A veces no sé si de manera necesaria o de manera innecesaria. Son muy largas. Entonces yo digo, si hubiese... Yo he encontrado algunos Danmeis que son un poco más cortos y me animo a leerlos porque digo, vale, son 100 capítulos, sí me lo puedo chutar, ¿vale? Son 80 capítulos, son 70 capítulos, sí me lo chuto. Pero luego tienes que son 4 libros de 100 capítulos cada uno y digo, ah, no manches. Ahí sí digo, ah, ya me lo voy a pensar bastante más, ¿vale? Tengo que ser como procesarlo muchísimo más para ver si me voy a aventar a esa historia, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, ahí en las noches yo me voy a acostar a veces y digo, me quiero chutar un libro de, son las 10 de la noche a las 12 de la noche, o son las 2 de la mañana, 1 de la mañana, pero quiero iniciar y terminar esta historia y quiero sentir bonito y quiero decir, no, por Dios, y quiero fangirlear y demás. Voy por eso. Me siguen haciendo falta esas historias. De hecho, la serie Tentaciones, la que vamos a iniciar, es ese tipo de historia. Y lo siento muchísimo porque a veces digo, che, es eso. O sea, les voy a contar un poco de serie Tentaciones, el primer libro que se viene, que es para digital por ahorita. Espero llevarlo a la Hatsukoi. La trama es súper sencilla. Es un cupido, es un ángel cupido que tiene que enamorar a un millonario, que es Donovan, por un tema ahí de identidad secreta. Es un encargo que le hacen, entonces él tiene que enamorarlo y terminan casándose, pero Donovan está literalmente dopado, o sea, le dispararon una flecha de amor. Entonces, el inicio va a ser como súper cómico porque en realidad el otro personaje no pensaba que iban a llegar hasta el altar, era nada más como que le iba a disparar, iba a sacar la información e iba a escapar, pero el otro vato no lo deja y entonces termina casándose con él y bueno, viene como toda la historia. De eso va. Y la historia se va a centrar en ellos dos y va a haber flashazos aquí de cosas de por qué tuvo que engañarlo y quién es este angelito y quién es Donovan, pero no va a tratar sobre los grandes problemas de la política de Dritch, de la ciudad. Nada, va del romance de ellos dos. Le estoy calculando que va a ser como de unas 250 hojas como tácticas para enamorar a un ángel, más o menos de ese tramo. Tengo una obsesión con los ángeles, ahora que lo estoy pensando, pero vas a ser como de ese largo, unas 250 hojas más o menos. Porque precisamente pienso en eso. La yo que sé, terminó de cocinar, terminó de trabajar, ya quiere acostarse un rato y quiere ver algo, pero no se puede comprometer con una historia de 8 libros y quiere pasarla bien en un ratito. Vale, quiero darle esta novela, ¿vale? Quiero decirle, mira, te la vas a pasar bien, te vas a reír, vas a emocionarte y te vas a enamorar. Toma esta novela. Y también luego quiero escribir historias más complejas. Entonces aquí llegamos a qué es una historia más compleja. Porque creo que muchas veces creemos que el Danmei es más complejo porque es más largo. Y realmente yo creo que hay historias muy cortas, como dije, que tienen alta complejidad. Pero es que hay diferentes grados de complejidad. Está la complejidad emocional. A veces es muy complicado eh, escribir personajes con un mundo emocional muy difícil. Por ejemplo, ahorita hay una serie en Netflix que va de un vato al que acosaron, un chico que cuenta su historia de cómo una acosadora lo persiguió literalmente y de cómo él, a pesar de que estaba asustado y a pesar de que no quería, en algunos momentos le dijo que sí, en algunos momentos le dio pie a que ella continuara el acoso
Y es un intento de... No es un intento, porque de hecho el protagonista es el mismo vato que vivió la situación, de contar la complejidad emocional y psicológica de alguien que está siendo acosado como víctima, pero que al mismo tiempo toma decisiones que nadie más entendería, que alguien que está por fuera no entendería. Eso es muy complejo. Es una serie de creo que 8 capítulos. Eso es muy complejo y no es una historia de 50 80 horas. Pero tiene una complejidad emocional porque es difícil contar eso y que tenga coherencia, que tenga ritmo, que tenga eh, suspenso, que sea entretenido, ¿vale? Porque te pueden dar un panfleto psicológico y decirte, vale, el personaje hizo esto, esto y esto y esto por tal y tal, y hay una teoría, y te pueden explicar, eso no es entretenido, eso no es dramático, eso no funciona para el propósito de entretener a la gente o de hacerla pensar. Entonces, esa es la complejidad de una historia de ese tipo. La metamorfosis tuvo una complejidad que tenía que ver con cómo manifestar los rollos de Kafka en una historia tan pequeña. Mi obra favorita, que es Pedro Páramo, tiene una estructura de puzzle, tiene una estructura de jigsaw, de laberinto, que es muy compleja en realidad. Mucha gente no le entiende a Pedro Páramo no por lo que está contando, sino por cómo lo está contando. Y es una historia súper chiquita. O sea, Pedro Páramo tiene... ¿Dónde está? Pedro Páramo. Pedro. Ay, ya me voy con la canción. Oye, ¿dónde está mi novela? Uh, Pedro, Pedro. Bueno, el chiste es que es cortita, tendrá como unas 120 hojas, yo creo. Entonces, hay muchos grados de complejidad. Yo, por ejemplo, en Modo Sushi, eh, la complejidad de Modo Sushi a mí me parecía las diferentes líneas narrativas. Teníamos toda una historia de Wei Wuxian contra los Wen y tenemos toda una historia de Wei Wuxian buscando el cadáver del vato este desmembrado, ¿no? Entonces tienes dos líneas narrativas que vas mezclando una con la otra y que vas contando partecitas para que el lector vaya como conectando. Y hay un montón de personajes, pero hay muchísimos personajes en Modo Sushi. Entonces, claro, tienes que estar como súper pendiente de quiénes son los personajes, de las líneas argumentales de cada uno de esos personajes, de sus historias secundarias, para ir armando el rompecabezas, para ir a ver si averiguas quién es el villano. Entonces es compleja en ese nivel y principalmente lo pienso, si la autora la fue escribiendo al mismo tiempo, o sea, la fue escribiendo mientras la iba publicando, tenía que tener muy muy claro qué iba a pasar para que Wei Wuxian en ambas líneas temporales tuviese sentido lo que estaba pasando en el presente que lo que estaba pasando en el pasado. Entonces, eso tiene complejidad y me gustó mucho porque no es que sea una trama súper original, o sea, lo que vimos fue a un vato enfrentándose a un reino que tenía más poder, en este caso a los Wen, convirtiéndose obteniendo poder del mundo oscuro y cayendo a la desgracia. O sea, si te fijas en la estructura narrativa, realmente no es complicado Modo Sushi, no es complejo Modo Sushi. Yo pensaba que el mundo era súper complejo de Modo Sushi, que creo que lo conté en el podcast de Modo Sushi. Yo decía, guay, es que a la autora se le ocurrió este rollo de volar en las espadas, lo de la campana. Yo estaba admiradísima por la construcción de mundo que tenía Mo Xiantong-Xu, por lo menos en Modo Sushi. Y después me enteré que había tomado un montón de cosas que ya existían de otros mundos del mismo género. No es que le reste trabajo a Mo Xiantong-Xu, es que simplemente yo le atribuí una creatividad que no realmente no le pertenecía. Entonces, esa complejidad del mundo que yo estaba viendo, en realidad, pues es como si hubiese agarrado cosas de Howard, cosas de... No, o sea, mezcló, y eso es una maestría, o sea, agarrar cosas y que combinen y que queden bien, requiere mucho trabajo, no estoy diciendo que no, pero no se inventó ella lo de volar en las espadas o lo de lanzarse hacia atrás y todo lo que yo pensaba que era invento de ella. Después mi novio me dijo, Gaby, que nunca viste ninguna película china, y yo, jaja, no. Eh, entonces sí tiene un grado de complejidad, pero lo que más me impactó fuera que alguien hiciera eso en el BL. El BL que hasta ese momento se había caracterizado por no tener historias eh, complejas en ese sentido. Porque el BL, principalmente el japonés, yo lo tengo que decir y lo voy a reconocer siempre, no es algo que haya encontrado mucho en los manguas coreanos hasta ahora. Creo que ahorita hay un manga que está pegando mucho que es el de Lost in the Clouds o Perdido en la Nube, algo así, que tiene que ver con una complejidad psicológica y estoy interesada en ese manga, todavía no lo leo, pero por eso. Los japoneses venían haciéndolo desde hace un montón de tiempo. Los japoneses, sus mangas eran cortos,
pero no vas a decir que no eran complejos. A ver, em, Beriko, no es cierto. Nakamura, Sumiko, ¿sí fue Nakamura? Sí, ¿no? Nakamura Sumiko se aventó un manga llamado Nichan. Flípate tú la complejidad del tema que estaba tratando. Se aventó luego un manga que se llama One Angel Room, que dices, no tiene que ver Chana con Juana, ¿no? Y aún así la mujer lo lograba hacer con maestría. La respiración de Copérnico, Gino Súbete, el último que sacó, bueno, el anterior que sacó Scarlett Berico, el de los viejitos, tenía mucha carga dramática, aunque no era la historia más compleja del universo, tenía una carga dramática inexplorada. Yatamomo, estaban explorando relaciones complejas en tramas pequeñitas, eran tomos chiquitos, o sea, estoy casi segura que, que los tomos de Scarlett Berico y de Nakamura Sumiko no son tan largos, a menos que sean Slice of Life. Lo que está haciendo Scarlett Berico con... ¿Sí es Scarlett Berico? Estoy confundiendo los nombres. Sí, según yo sí es Berico. Ay, agarro el tomo que tiene menos... Harada, ¿no? Es Harada. Harada, acabo de decir Nakamura Sumiko, estoy toda loca. No, 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 perdón. Harada escribió Nichan y escribió One Angel Room y también escribió eh, Happy Kuso Life. Y dices, che, o sea, Happy Kuso Life es una historia súper sencilla porque es un slice of life, pero agarró todos los clichés sabidos y por haber del BL y les dio una vuelta de tuerca de la manera más divertida e incorrecta del mundo. Tiene chistes de violación, tiene chistes súper oscuros y eso tiene un chingo de complejidad y más que la gente no la fune o no la odie por el humor que está manejando en esa historia. Es muy complejo. Yo admiro muchísimo a esas autoras precisamente porque digo, weón, ¿cómo hicieron eso? O sea, te lo juro por amor de Dios, ¿cómo hicieron eso? Em, entonces, vale, la complejidad no tiene que ver con el largo o la extensión de la obra, pero creo que en el mundo del BL, sí, ya, a excepción de estas grandes autoras como Nakamura Sumiko, Harada, Scarlett Berico, y tal vez unas dos o tres más que anden por ahí en el tintero que ahorita no me acuerde, el bloque mayoritario de autores o autoras BL sí que estaban centradas en la fórmula. Los manguas que salían, perdón, pero es que yo de pronto ya decía, es que ya ni ubico qué mangua es, todos suenan iguales. La incursión del Danmei, yo adoro el Danmei, pero es verdad que de pronto era como, che, siento que todas las historias digo, perdón, Omegaverse. Siento que todas las historias Omegaverse van de lo mismo y era como, why, why de rito, ¿por qué, cómo pasó esto? ¿Cómo llegamos a esto? Y eso es lo que creo que el Danmei vino a llenar esta parte de historias con más trama, literalmente, o sea, con historias que tenían que ver con política, poder, con arcos dramáticos de otra índole, que no tenían que ver con el romance, y ahí mismo insertar una historia de romance que fuera también cautivadora. Porque mucha gente me dice, ay no, a mí me encantan las tramas de esto, pero te puedo asegurar con la mano en el fuego que la gran mayoría de ellas no leerían esas historias si no tuvieran BL. Es decir, si no hubiese una pareja de chico y chico, porque la tensión de ellos dos, de van a ser felices al final, es lo que las lleva de un punto del inicio hasta el punto final. Porque si no leerían Shansha puro y duro. Si les gustasen las tramas del Shansha y el Wuxia, leerían Shansha y Wuxia. Lo que les gusta es que ahora el BL se haya mezclado con ellas. Entonces, les sigue gustando la historia de amor, aunque tal vez ya no sea el punto principal o más que el punto principal, no sea lo que guía la trama, ¿vale? O sea, si la pareja está junta o no va a depender de la trama, de la otra trama, de la pelea política, de la pelea por el poder, de la guerra, va a depender de eso, ¿no? Entonces creo que eso es lo que vino a llenar el Danmei de una manera muy padre, de una manera satisfactoria para la gran mayoría de lectores que están ingresando al Danmei. Mi única queja con el Danmei va a ser siempre que son demasiado largas y eso no sé si aumenta o disminuye su complejidad, porque de repente sí siento que ya metan chile y mole y pozole, la verdad. Eh, y a veces siento que tienen relleno. Perdón, es que yo sí siento a veces que digo, che, te pudiste quitar esto y no pasaba nada. Siempre lo voy a decir, pero bueno. El tema es que es verdad que pues por el tema de dónde se publican y cómo ganan dinero es necesario que sean tan largas. Dice Jessica, yo ya empecé en la nube, si no fuera porque trabajo ya me hubiera puesto al día, me súper gustó. Yo la empecé los primeros dos capítulos, pero no me enganché. No me enganché, pero
pero creo que es porque todavía no llego a una parte en la que diga, vale, vale, aquí la cosa se pone buena. Entonces le voy a dar otra segunda oportunidad porque veo que mucha gente la está lavando muchísimo y, y al parecer para los estándares del manga coreano está presentando una nueva propuesta que es, mira, estos personajes vienen todos rotos psicológicamente hablando, pero no es una historia oscura como Killing Stalking, no es una historia violenta como Killing Stalking, es una historia más psicológica estudiantil. Entonces creo que está aportando algo nuevo y a mí me encanta. Me encanta, me encanta. Dice Yasmin, trajo un poco de frescura al BL. Sí, sí, curiosamente trajo una nueva propuesta para las historias BL. Ahora, yo por ejemplo lo pregunté en este grupo porque tengo una inquietud, que las que están en el Gaviverso, que creo que son varias de las que están aquí, ya lo saben, el proyecto Los Dreamers, que es una de mis historias que tengo ganas de hacer como en un formato web, webcomic, digo, cómic, ay, cómic, tal, web novela, es como ir publicando los capítulos poco a poquito. Es precisamente una historia más compleja para mí. Estoy mezclando tramas, diseñé todo un mundo. Aquí sí lo mezclé, lo hice yo. Este mundo lo estoy haciendo yo y no se imaginen lo que estoy sufriendo con la construcción de este mundo. Eh, Y la trama no va del romance, va de otra cosa, es una historia de suspenso. Yo soy muy fan de Naoki Urasawa, creo que ya lo he contado, y también le tengo mucho respeto a Osamu Tezuka, que son, bueno, Naoki tiene muchísima influencia de Tezuka, entonces son de mis autores preferidos. Y Naoki Urasawa es un escritor de suspenso, ¿vale? Es un escritor de misterio suspenso. Entonces, quiero escribir algo, no sé si al nivel de la complejidad narrativa de Naoki Urasawa, porque la neta de pronto sí es como que he dicho, amigo, te has flipado un poco en algunas historias, yo amo mucho tus historias, pero hay unas en las que he dicho, te fumaste un porro demasiado fuerte, como Billy Bat, o sus finales a veces son un poco flojos, pero en general me gusta mucho lo que hace con sus líneas temporales, con cómo cruza sus subtramas. Yo no conozco a autor que maneje mejor las subtramas las historias secundarias o terciarias de personajes. Personajes que no tienen casi ninguna inferencia en la historia y sus historias te hacen llorar. No, es que yo me parece una maravilla lo que hace Naoki Urasawa. Entonces, quiero hacer una historia de suspenso con una pareja BL, es decir, escribir esta historia y publicarla y demás. Y quería yo saber si tal vez yo decía, vale, el público que lee BL occidental solamente, como yo que leo mis novelas rosas y cortas y demás y que las amo, tal vez no lea los Dreamers. Y entonces necesito conseguirle un público a los Dreamers. Y dije, creo que el público más adecuado son las que leen Dan May, porque son las que están esperando historias más complejas, son mucho más dispuestas a leer historias más largas. Pero justamente yo no quiero caer en eso de escribir una historia de 8 libros, ¿vale? Yo estoy planeando esto para menos libros, definitivamente. No quiero que sean tantos, porque ni yo la leería. O sea, yo no soy una lectora que se chute 80 libros, ¿vale? O sea, de la misma historia no puedo. Entonces, sí lo he planeado como para unos 4, tal vez. O lo mucho como Safe, que creo que son 4, ¿no? Los de Safe son 4. Algo así estaba yo pensando, pero justamente también me dije, Gaby, la verdad, ¿tú crees que va a haber lectoras Dan May que le den una oportunidad a una novela no china? Porque el Dan May como que ya tiene su propio lenguaje y su propio entorno, sigue siendo todo este tema chino, ¿no? La mayoría sean de época o fantasiosas, están en este ambiente chino, y la mía no. Y aparte está escrito por una autora en español. Y será lo que sea, creo que eso es algo que no hemos podido quitarnos ese estigma, pero la mayoría de gente que lee cosas coreanas, japonesas o chinas, no forzosamente lee cosas en español. Creo que todavía hay como cierta resistencia a involucrarte con escritoras que escriben en tu idioma. Entonces digo, me voy a aventar una serie, una historia, que tiene todavía menos público que las populares del BL, y encima le voy a tirar a chicas que leen Dan May y que tal vez no están dispuestas a leer algo en español nativo. Digo, madre mía. Entonces, bueno, voy a darle la prueba a esta historia, que les cuento que se llama Los Dreamers. Varias ya lo medio ubican. Y, y nada, a ver qué pasa. Si no funciona, les soy sincera, no sé si la voy a terminar. O sea, creo que va a ser como un salto al vacío. Voy a hacer todo lo posible por darle promoción, por hacerla llegar a las personas interesadas, a gente que lee novelas BL y demás. Y diríamos por ahí voy a hacer la prueba con 2 temporadas
Y si no funciona, pues tal vez la cancelemos por ahí porque, como les dije, para mí es una historia más compleja. Voy a manejar más de una línea narrativa, voy a manejar muchos personajes, que es algo que yo nunca he hecho. Eh, o sea, te los puedo manejar por separado, pero muchos personajes conviviendo y con subtramas, nunca lo he hecho, entonces es la primera vez. Y ya estoy viendo que voy a trabarme, que la voy a sufrir. Y digo, se trabó, ¿verdad? No, ahí estoy. Pero es verdad que de pronto voy a sufrir y digo, se trabó, ¿verdad? ¿Se trabó? Es que aquí en la aplicación me está fallando. Pero como no veo, alguien dígame por favor si me estoy viendo bien o si estoy con lag. Mucho lag. Dice Jessica, yo solo espero que se mantenga así. Como todo mundo le pone como una joyita, me da miedo que mis expectativas también estén demasiado elevadas. Lost in the Cloud, ¿no? Sí, bueno, es normal que todas las historias tengan como... Las expectativas te pueden jugar a favor o en contra. Yo siempre lo he dicho. El tema es que creo que es como una gran responsabilidad, pero sí, aquí sigues, Gaby. Yo te veo bien. Gracias, gracias, gracias. Perfecto. Yo creo que si te avientas a dar mucho hype a tu historia y a levantar mucho las expectativas y que la gente la considere una obra maestra casi casi, a veces te puede salir mal. Pero por ejemplo, yo me acuerdo que cuando vi Modao Sushi, yo al inicio era como, vamos a ver si esta historia merece todo el hype que está teniendo y todo este fandom. Y yo terminé Modo Sushi y dije, lo entiendo. O sea, comprendo perfectamente por qué la gente está tan metida en esta historia, en el de Grandmaster of Demoniac Cultivation. Yo dije, suscribo. O sea, genial. Entonces a veces dices, si supera las expectativas o por lo menos las mantiene y la gente sale contenta de ahí, yo creo que estás ganando al 100%. Ahora es como, también, la verdad es que Moda Sushi, yo siento que las novelas de anime no tienen tantos detractores porque sigue siendo una especie de nicho. Mucha gente que compró Moda Sushi o compró La bendición oficial del cielo ya las habían leído. Era un público que ya tenía cautivo y entonces la gente que no se bajaba en los primeros libros. O sea, realmente es como que tienes que estar muy entusiasmado con la historia para acabarte los 5 o los 8 libros. Es como Dune, o sea, la gente te puede recomendar Dune 1000 veces y tú dices, no manches, son 13 o 14 libros, no sé si me voy a querer aventar toda la saga de Dune, ¿no? Entonces, y así, bueno, eso es todo. Llegamos ya a nuestra hora y media, desde que está aquí una horita nada más. Eso era como que quería hablar de todo este tema de lo que se representa la complejidad en las historias BL, porque he llegado en el momento adecuado. Yo creo que si el Danmei hubiese sido el primero que hubiese leído la gente, no hubiese tenido el mismo pegue, porque comprometerte con un género nuevo al que apenas estás conociendo, sin nada detrás como para compararlo, igual y no era tan adictivo como lo es actualmente el Danmei, porque dices, claro, vienes de un montón de historias que ya parecen copy-paste, quiere otra cosa y entonces te lo ofrece el Danmei, te ofrece un montón de sufrimiento emocional. Curiosamente es todo lo contrario a lo que te ofrece un BL tradicional común. O sea, el BL tradicional no te ofrece sufrimiento, te ofrece un poco de berreo, de decir, no manches, pobre personaje, te ofrece estas emociones de enojo con los M's y los Ukes, pero no te ofrece tristeza, o sea, a menos que sean algunas chinas, principalmente las chinas, son las que vienen como, yo quiero que sufras, yo quiero que llores, entonces te voy a dar todos los elementos para que sufras. Mientras que el otro BL era todo lo contrario, era como, yo quiero que la pases bien, ¿sabes? Quiero que te emociones y que, ¿sabes? Te involucres con los personajes, pero no quiero que llores, quiero que al final digas qué bonito fue y te aplaudas. O en el caso del BL medio toxicón aquí, Darks, como Killing Stalking, quiero que sea un poquito de shock emocional, que sea más como conflictivo las historias, que te pongan como a dudar de tu moralidad y del conflicto ético de estas decisiones de los personajes. Que yo hasta este momento no conozco historia de Anmei todavía en la que yo sienta que los personajes tienen conflicto moral, a excepción de Wei Jin, que fue lo que más me gustó de Wei Jin, que el vato estaba en plan de quiero venganza, pero me estoy corrompiendo y no debería y luego tengo que pagar por las cosas que hice. Chef Kiss, siempre voy a decirlo con Modo Sushi. Pero bueno, eso, eso gente. Así que hemos terminado nuestra misa de hoy, nuestra sesión del día de hoy. Quería hablar de esto porque grabé un podcast de 1 hora y media para
¿cómo se dice esto? Para la entrevista que me hicieron y no la puedo compartir, o sea, no tiene sentido porque soy yo contestando preguntas, pero quería hablar de un tema y dije, bueno, si no lo hago hoy, quién sabe cuándo, con esto del ruido que hay aquí en la calle, me está costando trabajo. Pero bueno, quería volver un poco a las andadas. Esto será subido a Spotify como un episodio. Espero que les guste, espero que eh, me visiten. Ya saben, si no me conoces, no me presenté. Bueno, si no me conoces, soy Gaby Figueroa. Me dedico a hablar de BL, a escribir BL y tengo una página web en la que puedes conseguir mis novelas, gabyfigueroa.com, Gavi Figueroa.com, así como el nombre del host de este canal, de este programa. Y bueno, pues ahí está, ve y descárgate mis novelas. Tengo novelas gratuitas, tengo novelas de paga y puedes echarte un zambombazo, un chapuzón a mis historias. En este momento estamos sacando la novela de Prisioneros, que es un BL de romance corto, precisamente, hablando de cosas cortas. Es un romance corto de unas 200 hojas más o menos. Menos, yo creo, pero bueno, calculémosle 200 hojas de romances en una prisión. Es un reo y sus custodios. Bueno, es un reo y su custodio. Entonces es una especie de romance prohibido. Eh, y es muy drama, es una historia dramática, pero me gusta muchísimo. Creo que es de las historias en las que más orgullosa me siento. Así que voy a darle un ojito a esta historia llamada Prisioneros. En mi página web, te repito, gabyfigueroa.com. Dice Yasmin Hernández, bless. Bless, queridas, cuídense mucho. Gracias por haber estado aquí y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye. Pondré musiquita si no me crasheara ¡Ay, ay, ay! Se me estaba olvidando. Oigan, se me estaba olvidando. Momento parroquial, 2 segundos. Tenemos ya canal de Discord. Hemos abierto un nuevo servidor de Discord para chismear, platicar y conversar así de todas las cosas que nos gustan y que no nos gustan también. El servidor de Discord voy a dejar el enlace aquí abajito para que te puedas suscribir si quieres. Es totalmente pues gratuito. Nada más tienes que introducir, hacerte una cuenta si no tienes cuenta de Discord y participar en nuestros chats y en nuestros momentos más esquizofrénicos hablando de Voice Love. Así que eso es todo. Ahora sí, ya me voy. Checa aquí la descripción. Nos vemos. Bye bye. Y pondría el enlace de Discord si encontrase el enlace de Discord. ¿Dónde lo tengo? Ahí va. Espera, estoy buscando el enlace de Discord. Ahí está. Ahora sí, pueden encontrarlo aquí en los comentarios o en la parte de abajo o en la descripción para unirse a la horda. ¿Vale? Besitos, besitos. Chao, chao.